en la congregación, analizando roles, funciones, obligaciones y diversas conductas y su referencia en las Sagradas Escrituras. Llegamos a nuestra estación de vida en la congregación. Recuerden que obviamente aquí vamos a hablar de temas que tienen que ver con el desarrollo interno de una congregación, que a veces es muy difícil tener a alguien que nos pueda compartir o con quien podamos debatir o hablar o explayarnos referente a estos temas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la influencia del pueblo en el líder. Puede ser una influencia buena, sí, pero también puede ser una influencia quizás mala, nociva, en cuanto el líder quizás entiende que tiene que agradar a las personas o tiene que de alguna manera darle ciertas respuestas y termina haciéndole a él un gran tropezadero. Cuando uno está en un grupo pequeño o grande, siempre lo que sucede en una iglesia llega a todas partes, ¿no? Llega al pastor, a los líderes, a los encargados de obra, a la familia del pastor, todo llega porque la gente siempre cuenta cosas. Si le gustó la prédica, si no le gustó, si se aburrió, si no se aburrió, si quiere que la iglesia cambie de rumbo en cuanto a sus proyectos, si siente que la iglesia está gastando mucho dinero en un comedor y ellos ya no quieren aportar dinero porque están cansados o no quieren trabajar y el pastor los quiere hacer alguna tarea. Bueno, todo llega, ¿no? El asunto es que la presión del grupo en un siervo de Dios es muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno necesita de alguna manera sentirse como aprobado. El mismo apóstol Pablo dijo, bueno, ustedes me obligaron a hacer esto porque yo de alguna manera tenía que ser aprobado, ¿no? Entre ustedes. Y eso fue un error. Dijo, fui un necio porque me glorié, hice mal. Pero, bueno, sentía esto, de que ustedes me estaban como tenido a menos en relación a otros apóstoles. Entonces él empezó a decir, claro, a ver, hice más que ellos, yo sufrí naufragios, sufrí azotes. Y él luego se da cuenta, empieza a vanagloriarse, y luego se da cuenta que hizo mal. Él mismo luego dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es decir, el apóstol Pablo dice verdades incontrastables con cualquier otra doctrina, pero también él cuenta sus equivocaciones. A veces la gente las alcanza a entender y otras veces no. Pero él mismo luego dice, bueno, yo fui un necio porque me glorié, hice mal, pero lo hice porque me sentía que ustedes me estaban... esto está en 2 Corintios 12:11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. ¿Ven? Dice como que buscaba la aprobación de ustedes. Imagínense si el apóstol Pablo fue influenciado por el grupo y cometió error, el grupo lo indujo. A ver, el apóstol Pablo otras veces cometió este error de la vanagloria sin ninguna presión de otro grupo, o tal vez no una presión directa o tan cercana, pero tal vez él sentía esto, de que como no era muy quizás de vivir a la gente, de mostrarse como gran poderoso apóstol, la gente lo tenía a poco. Decía la presencia, las palabras son fuertes y la presencia física débil. Y él dice aquí, bueno, yo me glorié y fui un necio, porque yo debía ser alabado por ustedes. Imagínense lo fuerte que es esta enseñanza. Esto es un error del apóstol Pablo, no es esto palabra de Dios, en el sentido de que tenemos que imitarla. Claro que no. A mí a veces las personas también me han hecho la presión como para que yo haga o camine ciertos caminos y me iguale a los falsos profetas. Que no, que ponga su foto, que haga esto, que
podríamos gastar en esta publicidad, hacer tal otra cosa. Pero o empieza a empujar gente o haga tal cosa. Pero yo trataba de ir poniéndoles un límite, porque sabía que si te dejas llevar no solo por la gente normal o digamos los creyentes, aquel que no sirve a Dios o no tiene un nivel de compromiso mayor, sino también tus propios líderes, tus propios colaboradores, a veces van a querer que vos seas igual a tal persona. Y eso va a implicar que si el otro está equivocado, a vos te van a transformar en un falso profeta, porque ellos quieren un ídolo. Entonces te van a obligar a deslizarte hacia ese tipo de mensajes o hacia esas doctrinas. A mí, por ejemplo, un pastor nos llegó a decir, pero mire que esto de la sanidad interior funciona, del G12 digo, funciona. No sé si está bien o mal mucho, pero por ahí capaz que uno lo puede acomodar, pero funciona, como diciendo, dejémonos de embromar con estas cosas, que va lento el crecimiento de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, y empecemos a hacer el G12. Bueno, si empezamos a hacer el G12, mañana termino como un falso profeta. Dice, pero aquí en esta iglesia no hay profecía, empiezan las hermanitas, porque yo fui a una iglesita allá en tal provincia o en tal estado, y sabe, justo ahí me acompañó mi hija, o había un profeta, qué lindo profetizaba. Y le cuenta a otras hermanas, y otros dicen, ay, qué bueno, cómo se mueven los dones del Espíritu en otro lugar. Y el pastor, joven o viejo, lo que fuere, empieza a sentir una presión para decir, bueno, Señor, tenés que profetizar aquí también. Ve un video luego cómo profetizan ellos, que dice, así dice el Señor, pasado mañana Inglaterra ganará la Copa del Mundo en estos años, Dios va a haber hambruna, y tiran cualquier cosa. Dice, bueno, o si no, te elegí desde el vientre, esto es Hernán Acosta, ¿no? Te escogí desde el vientre de tu madre, te vi y lloraba un poco, mi hijo eres tú, y te vi y corrías, y pobrecita, y lo que has vivido, y le pones ese tono y la gente llora y tiene una experiencia emocional impresionante, pero están en una falsa doctrina, manipulados, y un profeta se les ríe en la cara y los usa como quiere. Entonces es muy importante tratar de tener referentes de otro tipo de referentes espirituales que no están en esto, y ver cómo ellos lograron mantener sus congregaciones, el pueblo maduro, sin que estén mirando para otro lado y quieran salir corriendo a que le den una falsa profecía. Porque la gente, aunque sepan en el fondo que no sé si es de Dios o no de Dios, bueno, pero me dice cosas lindas. Me dijo cosas lindas, me dijo que soy su elegida, me dijo que hay una piedra con mi nombre en la eternidad, que hay un lugar para mí y para mi hijo o mi hija, y que Dios me está esperando. Y la presión del grupo hace que a veces el pastor inconscientemente o aún conscientemente empieza a ceder y empieza a predicar los mensajes que otros predican. Y dice, no enseñe, porque a la gente no le gusta ya lo de los falsos profetas, porque cuando escucha todo eso, no, dice, no, ya habló un poco, no hable más. Así me decían a mí, ¿no? No hable más. Se ve que los falsos profetas mandan a alguno y hasta usan parientes para esto. Dice, no hable más, ya está. Bueno, se ve que no me conocen, ni mis parientes me conocen, ¿sí? No me deben conocer realmente. A mí me tiene sin cuidado lo que los demás piensen o hagan. Ellos, así como para adulterar, para mentir, para robar, para drogarse, no me piden permiso a mí, yo no le voy a pedir permiso a nadie para enseñar lo que tenga que enseñar de parte de Dios. Y me hago cargo de mis palabras y de las consecuencias de todas las denuncias que hago contra los falsos profetas. Así que no necesito que nadie me quiera digitar o manejar como una marioneta. Nunca lo acepté, jamás lo aceptaría. Pero me da pena a veces pastores que, empujados por la presión del grupo, y ellos no tienen la fuerza para decirle, mire hermana, a usted le dieron una falsa profecía en aquella iglesia y le tocaron las emociones, y viene aquí a querer contaminar a los 4 o 5 que somos, tratando de hacer una obra de bien y tratando de encontrar la verdadera palabra de Dios.
Pero bueno, este programa un poco te va a ayudar a esto, porque vas a decir, mire, toma, escucha este que habla por la radio, a ver si le entra un poco. Y si le dieron profecías, bien. ¿Cuál fue la confirmación? ¿Hubo una confirmación? Esto te será por señal. ¿Hay alguna señal? Bueno, si no hay señal es una charlatanería. No vengamos con esto porque estamos a duras penas creciendo en la iglesia. No tengo gente que salga a predicar y usted me viene ahora que yo me ponga a hacer canto profético. Porque lo vio que lo hizo Marco Barriento, que le profetizó a tal persona que iba a vivir y terminó muriendo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que imite a un apóstata? Pero suena lindo, sí, suena lindo, sí. El fruto del árbol que comió Adán y Eva era hermoso, pero no era lo que Dios quería. Entonces la presión del grupo es muy, pero muy fuerte. Y uno tiene que, no solo como pastor, sino a veces tus amistades quieren hacerte que te separes, que casate, que reconciliate. No, vos escuchá a personas que no tengan intereses. Yo no tengo interés creado en tu vida. No, andá para el norte, para el sur, a mí me tienes sin cuidado. Te vas a drogar y vas a morir de una sobredosis. Yo no gano nada, ni voy a perder nada. Pero a veces te hablo temas que con esa distancia que tenemos te puede ser de ayuda, porque vos no podés decir que yo te hablo porque te conozco, porque me mandó tu papá. No, te llevo a lugares para que reflexiones que en realidad las drogas es una muestra de tu debilidad y nada más. Y yo sé que duele reconocerlo, que estás siendo dominado, que no tenés carácter, que tu vida está partida, quebrada. Y si vos lo reconoces, quizás podés pedir ayuda. Pero si no lo reconoces, nunca vas a pedir ayuda. El grupo y la presión del grupo es tremendo como trabaja. Creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, ya estamos cortos de tiempo, pero les prometo que en el próximo programa vamos a seguir desarrollando y vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos más. Ya te hablé del apóstol Pablo y te lo explicó hasta con manzanitas el apóstol Pablo. Dijo, yo me hice un necio. Lean 2 Corintios 12:11 luego y recapaciten. Pero vosotros me obligasteis, porque yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos a aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dijo el apóstol. Bueno, por ahora nos vamos de la estación.